una semana y algo. Vivo muy cerca del supermercado que tiene Fer, ahí en calle Rocamora. ¿Verdad? Bueno, ¿te acordás que había una publicidad de papas fritas donde un nene quería papas fritas Sí, y hacía un berrinche terrible en el supermercado? sí. Es más, empezaba a pisar los paquetes de papas fritas para que le compren uno, para que ese berrinche ¿cómo es? Surca efecto. Bueno, lo viví en vivo, pero con las papas las caras, la de tubo. Usted ¡Ah! Sí, tiró dos, así, de esa forma, y el padre como que no tuvo mucha reacción hacia la situación, y el nene, lejos de conformarse con eso, fue y tiró un par más de cosas en el supermercado. A lo cual, claro, cuando apareció el primer empleado de la persona que trabajaba ahí en el supermercado, el padre que dijo, te va a retar el señor del supermercado. A lo que el señor le respondió, ¿por qué no lo reta usted? Rételo usted. Claro, ¿por qué no lo reta usted? Hay como una edad en la cual somos terribles, todos. Algunos no somos más terribles después de un tiempo y otros sí. Pero para esto también la tenemos a Diana Goicoechea, parte de nuestro cuerpo de psicólogas que componen el radar, que por ahí nos cuenta cómo desde la psicología se puede ayudar o no, o se puede intervenir o no ¿O en por qué pasa esto? o por qué pasa también todo este tipo de situaciones que son recurrentes, que son por ahí, hay muchos que lo toman como renormales, hay otros que no, que ya enseguida le dicen no, eso es hiperactividad, eso es tal cosa. No sé, vamos a preguntarle a Diana cómo le va. Diana, ¿todo bien? Bienvenida al radar. Hola, buenos días, Marcos y Santi. ¿Cómo andamos? Lo sé, me escucho doble, muy bien, pero me escucho doble. A ver, vamos a ir corrigiendo. A ver si Marquitos con sus manos ya lo corrige enseguida. Todo en orden entonces. Bueno, no sé si venías escuchando lo que venía contando sobre la escena que vivió en el supermercado. Escuché lo de las papas fritas Ahí tiradas. está. Bueno, ¿va La hacia verdad dónde que íbamos a hablar? yo estaría bastante de acuerdo con tu reflexión sobre por qué no se lo dijo a usted, señor, por qué usted no le sancionó. Ajá, Igual lo que le dijo fue una manera de sancionar, ¿eh? bien. ¿Lo que le dijo el padre hacia el niño o la persona que trabajaba en el Sí. supermercado hacia el resto de las personas? ¿Por qué no se lo dice usted, señor? Ajá. Eso es una forma de sancionar. Pero Ahí bueno, bien. a veces pasa que cuando la ley interna no funciona, termina apareciendo la ley externa. Ujú. Es el caso extremo de ciertas formas de delincuencia, ¿verdad? Ujú. Claro, de cierta forma de delincuencia podría tomarse este acto del niño. Bueno, yo lo Ok. extrapolé a la conducta social, digo, Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No, no lo había escuchado, se ¿no? había Pero cortado, bueno, perdón. tampoco se puede diagnosticar así. Lo que quiero Claro. decir es que tampoco estoy diciendo que ni que lo sea, ni que lo vaya a hacer, etcétera, etcétera. Es muy difícil hablar en términos generales, porque nosotros siempre vamos a lo particular de cada persona, pero Claro. sí que es cierto que lo hemos dicho mil veces, igual no era esa la intención exactamente hoy al hablar de época temible, niño terrible, pero Ajá. sí que tiene que ver con algo de esto porque lo que ordena al niño, bueno, el ejemplo del semáforo, no sé si se acuerdan que mis colegas, mis compañeras también han hablado de esto, Sí. pero cuando un reglamento, una norma te indica cierto orden, y me repito a propósito, cuando de ordena, lo que hace es prohibir pero permitir, prescribir como la indicación médica, ¿no? Ajá. Por lo tanto, digamos, no es a pura pérdida, sino que en términos generales la sociedad sí tiene que ordenar, como en una casa. Las cosas tienen que tener algún ordenamiento para que uno sepa a qué atenerse. Si uno no sabe a qué atenerse, después nos agarramos la cabeza. Pero en muchos sentidos, para la vida en general. Bueno, y esto tiene también efectos en la crianza de los chicos. Los chicos van construyendo sus propias reglas a partir de las
de las reglas y de las limitaciones y los ordenamientos que van recibiendo a lo largo de su vida. Si vos me preguntás a mí, un chico cuando llega a la escuela, y esto puede ser cuando tiene 1 año, algunos niños llegan a la escuela a esa edad, es decir, ¿a qué le llamo escuela? A cualquier institución educativa, aunque sea infantil y no sea un jardín de infantes, que esté fuera de su casa y que esté llevado por otras personas, quienes quedan a cargo del niño. Bueno, el niño cuando va ahí, aunque tenga 1 año, desde mi punto de vista ya ha sido empezado a educar en su casa, por sus adultos significativos, por Claro. sus padres en primera instancia, por quienes lo estén criando. ¿Me siguen? Sí, vamos bien, vamos bien. Pero, bueno, habiendo empezado por este lado, lo que yo quería decir es que quizá nos toca vivir en este momento algo que tiene que ver con que no es la familia la que está en crisis, sino que la crisis se encuentra en el fundamento de la familia. Y a veces nos encontramos, porque es lo que escuchamos en las consultas, en los consultorios, a veces escuchamos que el niño es el nuevo principio de la familia posmoderna. Es decir, pareciera que antecede el niño a la familia, que es el niño mismo el que está fundando la familia. Y no como antes, a donde la familia era un concepto por sí mismo que recibía al niño con toda una organización quizá anterior lógicamente hablo, no solo temporalmente, cronológicamente, sino que lógicamente anterior. Claro. Y lo digo porque se observa algo que con todo respeto yo me permito llamar una desorientación en los adultos que me da vueltas y no dejo de pensar en eso cuando el otro día me topé con un artículo que hablaba de estos temas y hablaba de exasperación en los padres y el niño terrible, ¿no? Entonces hay que decir en primer lugar por supuesto que los padres no saben todo y que somos humanos y nos equivocamos, pero una cosa es no saber todo, lo cual es una falla por estructura, incluso necesaria, ¿no? Es necesaria para crecer, para separarnos de nuestra familia de origen, para mirar para afuera cuando vamos creciendo, a medida que pasa el tiempo, para poder rebelarnos y pelearnos con la autoridad que representan los padres o quienes nos criaron. Todo eso es necesario, pero no es lo mismo eso que no encontrar ningún hito, ningún mojón que marque algún orden, que nos permita hasta agarrarnos de eso para pelearnos con eso, para crecer y salir a la afuera. ¿Me van siguiendo o no? Sí, vamos bien, voy siguiendo. Bien. Entonces, esta familia, en este pasaje de siglo que nos ha tocado, echó por tierra los mojones, las instancias que marcaban algún orden posible, y entonces se trastocó ese orden simbólico que había. No es muy abstracto lo de orden simbólico. Yo vuelvo al ejemplo del semáforo. Y él nos lleva de narices, o sea, nos corre una forma de vida que está, sobre todo está marcada por unos valores que son más del lado del capitalismo, del vivir para trabajar, probablemente para ser exitosos, para ser los mejores,
ese tipo de ideales quizá o de valores se han ido trasladando a las nuevas generaciones como un modelo. Claro. Entonces, lo que se muestra a las nuevas generaciones son rasgos que toman los retoños, digamos, los chicos. Sí, son... Deberíamos ser muy cuidadosos en qué hacemos, quizá mucho más que en lo que decimos. Sí, muchas Los chicos veces no son tontos. va trasladado hay muchas veces que los adultos trasladan sueños Ahora frustrados. te escucho muy bajito. A ver, ahí. Ahí. Muchas veces se trasladan por ahí posibilidades de sueños frustrados de padres también hacia los chicos, que puede Es llegar posible. que puede llegar a estar dentro de esto, que va también por ahí de la mano de esto de los ideales que le van metiendo esto de tener mucha plata, tener una casa, tener una familia, tener hijos, todo, comprar un auto, todas estas situaciones que son parte de lo que trae la sociedad y lo que trae esta época también. Efectivamente, estoy de acuerdo con vos. Entonces, lo que digo es que el chico hace con lo que hay y con lo que no hay. Claro. No es una tabla rasa sobre la que los padres escribimos. Al mismo tiempo, el niño da una propia respuesta, que puede ser igual a lo que vio, a lo que interpretó, que puede ser todo lo contrario. En función de esa interpretación da una respuesta. Pero no es lo mismo que no haya nada que ordene a que lo haya. Claro. Tampoco es lo mismo que todo sea una orden de hierro y que no haya lugar a que al propio pensamiento de ese niño, porque a medida que va creciendo el niño va tomando sus decisiones. Pero, insisto, tampoco es lo mismo que un niño vaya sin zapatos al jardín de infantes a los 4 años, porque no se quiso poner los zapatos, y que alguien, como el padre de las papas fritas, espere que otro de afuera le explique que para salir a la calle se ponen zapatos, o para entrar al jardín se ponen zapatos o zapatillas o patucos o no sé, las crocs, porque se va a lastimar el pie, porque no Claro. está en un lugar a donde puede andar descalzo. Sí. Y porque además en el jardín hay unas reglas. Bueno, para entender que en el jardín hay unas reglas, primero se empieza porque en casa hay unas reglas, ¿sí? Sí, sí, Que sí. eso le imprime un nivel de frustración al chico, de que no puede, de que va a llorar, de que no entiende, de que... Bueno, muy bien, pero nadie duda de que a un chico se le quita la mano del enchufe si la casa no tiene un disyuntor. ¿Por qué? Porque se va a quedar pegado. ¿Por qué alguien duda en explicarle alguna otra prohibición cuando no tiene riesgo su vida? ¿Acaso no hay cuestiones que también van a tener efectos sobre él, aunque no esté en riesgo su vida? ¿Cuántas formas hay de matar a un niño? ¿Se entiende? Lo estoy llevando ya a un extremo de mucho más. Sí, 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 se entiende. Esta situación de dentro de lo maleable o lo formable que es una criatura, dentro de lo que recibe y lo que absorbe por sí mismo, hay cuestiones en las cuales hay familias o situaciones que ponen límites hasta por demás, y hay familias en las cuales no hay límites de nada, que también puede llegar a influir, digamos. Entonces, como esta época ha sido una época en la que incluso los adultos nos hemos visto compelidos a correr detrás de una zanahoria que no existe, pero que bueno, a veces preferimos pensar que sí, porque hay toda una cuestión de tipo hipermoderna, capitalista, exitista, que nos atraviesa por todos los poros. Quizá también debamos hablar de eso con los niños desde pequeños. Mirá, esto se puede hoy, pero no siempre, no se sabe, vamos a ver. Esto sí, pero aquello no. Esto hasta acá. Mira, esto no te hace bien.
pero en un montón de circunstancias de la vida, y desde pequeños también, ¿por qué no? Desde pequeños también. Entonces, como ser padres es una responsabilidad, porque el niño es un menor, es un sujeto, no es tonto, es una responsabilidad también porque es un sujeto y porque es alguien a ser tratado con respeto, es que el cuidado está en el primero de los lugares a la hora de la crianza, ¿no? El respeto por la persona del otro, como un otro diferente, ¿sí? Quizá debiéramos tener una cierta autocrítica respecto de estos temas, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Lo que se ha trastocado es el saber del adulto como quizá como el que sabe, como una autoridad más bien rígida, como mencioné antes, que también se vio trasladada a los maestros y a los profesores, a los lugares de autoridad social, que hoy también están denostados. Es decir, eso tuvo una serie de consecuencias y dejaron de funcionar los mismos mecanismos que antes. Claro. Hoy nosotros creemos que podemos hacer un montón de cosas que antes no eran posibles ni de ser pensadas. El ejemplo del WhatsApp. Yo puedo hablar con una amiga que está del otro lado del océano, pero es casi un milagro que lo haga, como lo fue en su momento subirte a un avión y pensar que una mole tan pesada y tan grande podía atravesar el aire y mantenerse en vuelo para trasladarse a una velocidad increíble. Exacto. Hoy no es una cuestión milagrosa esa. Exacto. Pero bueno, sí, para no todo existen esas excepciones. ¿Se entiende lo que...? Sí, exacto. Sí. Vamos bien. Otra vez te escucho lejos. No, la vida y la crianza y la forma de atravesar todo esto obviamente se ve modificada según el tiempo en el que estemos. Si esto lo charlábamos en, no sé, en 1930, en 1920, seguramente te decían lo que tenés que hacer es darle un chirlo y listo, chau. Respecto a la crianza y que se acabe ahí, digamos. O diferentes situaciones dentro de las escuelas o diferentes situaciones dentro de los hogares de los abuelos o todo. Sí, efectivamente. También la familia extensa se ha perdido como lugares de autoridad. Ni siquiera los abuelos siguen teniendo, en algunos casos sí, pero quiero decir, se han corrido algunas cuestiones que tienen que ver con los valores y con los ideales. Y en eso hemos entrado todos, los adultos también. Por eso yo hablo de responsabilidad. Mira, fíjate que esta famosa serie de Juego de Tronos, que es tan sangrienta, injusta y cruel, todo el tiempo, todas las veces, vuelve una y otra vez al valor de los acuerdos, de los compromisos, al honor de la palabra, de dar la palabra y cumplirla. Y yo pensaba que quizá era un buen ejemplo porque no se trata de arrodillarse como un servilismo frente al amo, que sí, que también, que tiene todo eso de medieval, digamos, sino más bien que se trata de que no hay moral en esto, no hay intención de moral en esto que estoy diciendo, sino que se trata más bien de que es como un alegato contra el caos, y presenta el caos como muerte, al completo desorden como muerte, a corto plazo pero también a largo plazo. Se podría pensar algo parecido del Señor de los Anillos, bueno, el bien y el mal, hay muchas sagas y muchas obras que van por este lado, ¿no? Pero yo quería resaltar eso, del valor de la palabra, el honor de la palabra, del acuerdo y del cumplir, ¿no? Sin lugar a dudas. Y cómo alguien puede posicionarse de una u otra manera frente a eso. Bueno, esas cosas son las que ordenan, ¿se entiende? Bien. Diana, y por supuesto... perdón, las 9 de la mañana. ¿Tengo que ir cerrando? Sí,
Porque nos vienen pidiendo el aire ya el otro programa. Por eso, como son las 9, terminamos nosotros. Pero tenés un minutito más para ir cerrando si querés. Bien, entonces, simplemente señalar que, otra vez, insistir en que, más que ser polos normativizantes, los padres mismos también están ahora del mismo lado que sus hijos, a veces en la evitación de la dificultad, sobre todo para que no aparezca la angustia, porque es vista como algo raro. Bueno, quizás hay que devolverle la situación de normalidad a la angustia, porque la angustia es un afecto y es normal a la condición humana, ¿sí? Y no es algo malo en sí mismo, ¿sí? A veces es simplemente una manifestación de que estamos vivos, la angustia. Exacto. Y que no se trata de equivocar, porque el errar también forma parte de la vida, pero ni todo ni nada. Es decir, errar todo sería una errancia y el errar nada sería la búsqueda de la perfección. Y no es ninguno de los dos. Y que hace falta reorientarse en ese sentido. Bueno, Diana, aquí los dejo. impecable lo tuyo como siempre, súper interesante charlar con vos, así que estaremos al habla alguno de estos miércoles. Gracias a ustedes y a la audiencia. Que tengas buen Un día. abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba Diana Goicoechea, parte de la triada de psicólogas que tenemos aquí en el